doing very well with respect to the Hormuz Strait. Donald Trump asegura que Irán ha aceptado someterse al máximo nivel de inspecciones nucleares de forma permanente, aunque Teherán niega cambios en su cooperación con el organismo nuclear de la ONU. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Las declaraciones llegan mientras Washington e Irán mantienen contactos directos para intentar poner fin a la guerra. Según el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, las conversaciones han sentado las bases de un posible acuerdo. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, viaja este martes al Golfo para presentar el pacto a varios aliados de Estados Unidos, algunos de ellos poco favorables a un acercamiento con Teherán. Aquí en Europa, la ola de calor está paralizando la vida cotidiana de muchos europeos. Eurostar ha cancelado trenes entre Londres y París, muchas escuelas permanecen cerradas y varias fiestas de San Juan han sido suspendidas. Los expertos alertan además de otra amenaza, la presión sobre la red eléctrica europea que podría provocar apagones. Para más información, visite nuestra página web euronews.es. Por último, el líder norcoreano Kim Jong-un ha reafirmado su apuesta nuclear y acusa a Estados Unidos de acercar al mundo a una guerra atómica. Vamos con las noticias del día. Francia lleva casi una semana sufriendo una ola de calor excepcional. Météo France ha declarado una alerta roja en 54 departamentos para este martes, con varias ciudades superando los 40 grados centígrados. Algunas situadas están al norte, como Rennes, la capital de Bretaña, cuya meteorología está técnicamente clasificada bajo un clima oceánico o atlántico. Se han batido o igualado más de 450 récords de calor en todo el país, convirtiendo el lunes, con una media nacional de 29,2 grados, en el tercer día más caluroso jamás registrado. En el departamento de Cher, el termómetro llegó incluso a alcanzar los 43,3 grados, con valores similares al interior de las provincias de Badajoz o Córdoba en plena canícula estival. En París, el mercurio también podría superar los 40 grados en los próximos días. Sin embargo, la capital ya ha batido su récord de temperaturas de junio, con 38,4 grados registrados el lunes y cientos de parisinos acercándose a bañarse al canal Saint-Martin. Esta ola de calor, similar a la de agosto de 2003, ya se ha cobrado varias vidas. El lunes, 2 niños fueron encontrados muertos en el coche familiar tras haberse encerrado dentro en Vaucluse. El día anterior, 3 ancianos fallecieron en su domicilio en Gironde. No obstante, el grueso de víctimas corresponde a ahogamientos, hasta 13, según el Servicio de Protección Civil. Científicos climáticos alertan a los europeos sobre los peligros de las noches tropicales mientras otra ola de calor abrasadora azota el continente. Las noches tropicales se producen cuando la temperatura no baja de los 20 grados en un periodo de 24 horas. Si bien algunos países están acostumbrados a este fenómeno, las naciones con climas más fríos comienzan a experimentarlo con mayor frecuencia, especialmente durante las olas de calor. En el Reino Unido, la probabilidad de que se produzcan 3 noches tropicales consecutivas en julio ha aumentado significativamente debido al cambio climático, según la Oficina Meteorológica Británica. Las noches tropicales pueden tener un impacto significativo en la salud, ya que durante la noche el cuerpo regula su temperatura corporal y se recupera de los calores del día. Esto puede provocar un aumento del estrés cardiovascular y trastornos del sueño. Diversos estudios han demostrado que las altas temperaturas nocturnas también se asocian con un aumento de la mortalidad, especialmente entre las personas mayores y aquellas con problemas de salud preexistentes. Por consiguiente, algunas escuelas están considerando modificar los horarios de los exámenes para proteger a los estudiantes que no duermen bien debido a las altas temperaturas nocturnas. Ante la previsión de que las temperaturas se acerquen a los 40 grados en los próximos días, muchos trabajadores ya están modificando sus rutinas. En los viñedos de Burdeos, la jornada laboral comienza ahora antes del amanecer. A medida que la ola de calor se extiende por gran parte de Francia, las bodegas están adelantando los horarios de sus trabajadores temporeros para evitar las horas más calurosas del día, especialmente cuando el trabajo implica esfuerzo físico. Hemos cambiado los horarios de trabajo de 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Pero este cambio de horario no debe hacer olvidar las precauciones habituales ante el calor extremo.
Lo único que les pedimos es que lleven una camiseta y pantalones cortos cuando haga calor, además de una gorra para protegerse y evitar las quemaduras solares y los golpes de calor. El despertador suena más temprano, pero los trabajadores temporeros no se quejan. Al empezar su jornada laboral más temprano, nos dicen, evitan el calor agobiante de la tarde y pueden descansar cuando las temperaturas se vuelvan insoportables. Eso nos deja la tarde libre para descansar hasta el día siguiente, y con las temperaturas tan altas a mediodía se hace imposible. En toda Francia, esta ola de calor ya está alterando la vida cotidiana. En los colegios y en las obras se están ajustando los horarios para evitar las horas más calurosas del día. También se está supervisando el transporte público y ya se han anunciado interrupciones en determinadas líneas ferroviarias. Según los climatólogos, estas olas de calor se producen cada vez más temprano en el año y son más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Este fenómeno afecta ya a gran parte de Europa. Hoy se cumplen 10 años desde que el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea. El aniversario coincide con un nuevo terremoto político en Londres tras el anuncio de la dimisión de Keir Starmer, que dará paso al 7º primer ministro británico desde el referéndum de 2016. La incertidumbre también ha llegado a Bruselas, donde la Unión Europea reconsidera la celebración de la próxima cumbre bilateral con el Reino Unido. La celebración de la cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido prevista para el 22 de julio parece cada vez más dudosa después de que el primer ministro británico Keir Starmer anunciara su dimisión el lunes. Bruselas ha confirmado que se están reevaluando los planes. Tras el anuncio esta mañana de la dimisión del primer ministro Keir Starmer, estamos reevaluando junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el Reino Unido, la conveniencia de celebrar aún la cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido, tal y como se había anunciado la semana pasada, y a partir de ahí tomaremos una decisión. Restablecer los lazos con la UE tras el Brexit era una prioridad para el gobierno de Starmer, que estaba cerca de cerrar acuerdos sobre comercio, energía y movilidad juvenil antes de la cumbre de julio, la segunda de este tipo. En una comparecencia ante el 10 de Downing Street el lunes, Starmer presentó un calendario para su salida que contempla la llegada de un nuevo primer ministro como muy tarde en septiembre. Sin embargo, cobra fuerza la posibilidad de que Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester y favorito para sucederle, asuma el cargo a mediados de julio. La Unión Europea ha sentado las bases para desvincular el proceso de adhesión de Moldavia del de Ucrania, después de que ambos países candidatos superaran un veto de 2 años para abrir su primer bloque de negociación. En su intervención en una cumbre celebrada el martes en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugirió que la separación podría ser pronto inevitable. Depende de Moldavia y de su capacidad de llevar a cabo las reformas necesarias. No tengo la más mínima duda de que son absolutamente capaces de hacerlo, porque ya hemos visto el enorme progreso que han logrado y tan pronto como sea posible, abriremos el resto de clústeres. Ambos países han estado vinculados de manera informal desde el inicio de la guerra, pero el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, elogió a Moldavia por llevar a cabo las reformas con rapidez y pronosticó que los grupos temáticos restantes se desbloquearán pronto. Si bien la adhesión de Moldavia ha avanzado sin contratiempos y con una controversia mínima, el emparejamiento de ambos países se ha convertido en un problema debido a la compleja percepción que supone dejar atrás en la lista de espera a un país en guerra. La cuestión sigue siendo muy delicada en Kiev, donde el presidente Volodymyr Zelensky ha instado a los líderes de la UE a mantener un proceso de adhesión simultáneo para ambos países, ya que la integración se considera una garantía vital para la seguridad futura. El presidente de Kazajistán ha iniciado una visita estratégica a Bruselas. Astana busca una asociación estratégica mucho más profunda con la Unión Europea. El embajador de Kazajistán ante la UE declaró al programa Europe Today de Euronews que a pesar de las ya sólidas relaciones existe un margen significativo de crecimiento.
Estamos en el corazón de Eurasia. Compartimos frontera con Rusia y con China, pero nos gustaría mucho reforzar nuestros lazos con la Unión Europea. Las empresas europeas han invertido unos 184.000 millones de euros en Kazajistán, principalmente en el sector energético. Sin embargo, el embajador argumentó que las mayores oportunidades sin explotar se encuentran en otros ámbitos. Destacó el transporte y la logística, la inteligencia artificial, el hidrógeno verde y las energías renovables. Los minerales críticos son otro pilar de la propuesta de Kazajistán a Europa. El país ya produce 21 de las 34 materias primas identificadas como estratégicas en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE. Kazajistán se ha convertido en uno de los proveedores alternativos de energía más importantes para Bruselas. Ya es el tercer mayor proveedor de petróleo crudo de la UE. La justicia belga ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del excomisario europeo Dimitris Avramopoulos para que pueda dar explicaciones sobre su participación en una ONG vinculada a la red de sobornos del conocido como caso Qatargate, en el que estarían involucrados varios políticos del Parlamento Europeo. El excomisario sostiene que su participación en la fundación Fight Impunity fue honorífica y contó con la aprobación necesaria de la Comisión Europea. Asimismo, insiste en que ninguna de las acusaciones en su contra es cierta y señala que toda la remuneración que ha recibido de su participación fue declarada y tributada en Grecia. En un comunicado, el excomisario deja claro que no invocará su inmunidad parlamentaria y añade que recurrirá a la justicia griega para que investigue el asunto, considerando que las acusaciones vertidas contra él son arbitrarias, inaceptables y sospechosas, en sus propias palabras. Avramopoulos, hasta ahora miembro del Parlamento heleno por los conservadores, gobernante de Nueva Democracia, dimitió tras ser informado de los avances relacionados con el escándalo Qatargate en Bruselas. El ministro de Asuntos Exteriores israelí subrayó la necesidad de un diálogo abierto con la Unión Europea al tiempo que rechazó la idea de debates unilaterales en unas declaraciones que algunos interpretan como una crítica velada a la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas. Saar había cortado el contacto diplomático con Kallas después de que se dijera que ella hizo un comentario en privado en el que comparaba el trato que Israel dispensa a los palestinos con el apartheid de Sudáfrica. Creemos en la importancia de un diálogo exhaustivo, honesto y abierto con la Unión Europea. Pero el diálogo no puede consistir solo en que una de las partes dicte sus posiciones políticas a la otra parte. Desde luego, no en cuestiones que afectan al núcleo mismo de nuestra existencia. Saar hizo estas declaraciones junto a la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Soisa, en Jerusalén, tras una visita de 2 días de esta última a Israel y la Cisjordania ocupada. También nos preocupa profundamente el deterioro de la situación en relación con los asentamientos ilegales. Para la Unión Europea, la única vía para avanzar sigue siendo una solución negociada de 2 estados en la que israelíes y palestinos convivan uno al lado del otro en paz y seguridad. La Comisión se encuentra sometida a una presión constante por parte de la mayoría de gobiernos europeos para que proponga medidas que restrinjan el comercio con los asentamientos. El gobierno alemán ha anunciado su intención de adquirir el 40% del contratista de defensa KNDS, una medida destinada a reforzar la producción armamentística europea en colaboración con Francia, su aliado en la OTAN y la UE. La decisión refuerza la participación estatal en una empresa cuyo material ha pasado a ser fundamental para los esfuerzos de rearme de Europa. En una declaración conjunta, Alemania y Francia afirmaron que habían acordado la estrategia futura y la gobernanza de la empresa, cuya propiedad compartida pretenden establecer mediante acuerdos destinados a otorgar a ambos países participaciones accionariales iguales. Berlín enmarcó la inversión en términos explícitamente estratégicos, afirmando que aseguraría una influencia duradera sobre una empresa que considera vital para la seguridad y la defensa europeas. El momento elegido refleja una carrera más amplia en toda Europa por ampliar el gasto militar y la capacidad de fabricación.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha subrayado la necesidad de contar con armas nucleares en una reunión del Partido de los Trabajadores, según han informado los medios estatales de la autarquía a primera hora de este martes. El dictador ha prometido reforzar las capacidades defensivas de la nación asiática, alegando que los esfuerzos de modernización militar de Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a la región, dicen, al borde de una guerra nuclear, pese a los intentos repetidos de la actual administración de centroizquierda surcoreana para reducir las hostilidades entre ambas naciones, separadas desde los años 50. Las informaciones de la televisión norcoreana también critican la alianza de Estados Unidos con Corea del Sur y su guerra en Oriente Medio, así como conceptos como el proteccionismo estadounidense, lo que califican de neonazismo ucraniano, el militarismo japonés o el sionismo. Son palabras del propio medio de comunicación no directamente atribuibles a Kim Jong-un. Pyongyang se ha autoproclamado en repetidas ocasiones un estado nuclear irreversible desde que la cumbre de 2019 entre Kim y Trump en Hanoi, Vietnam, fracasara debido a desacuerdos sobre el alcance de la desnuclearización y el levantamiento de las sanciones. China anuncia sanciones a 10 empresas estadounidenses en plena escalada comercial. Pekín responde así a las nuevas restricciones de Washington con controles a la exportación para 10 empresas estadounidenses de defensa aeroespacial y tierras raras. El Ministerio de Comercio de China anunció el lunes la prohibición de suministrar productos de doble uso a las entidades sancionadas. Estos bienes pueden destinarse tanto a fines civiles como militares. Las sanciones llegan un mes después de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín, donde se reunió con Xi Jinping para tratar de estabilizar las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. Aunque ambos países acordaron avanzar en la reducción de aranceles, las tensiones han resurgido en torno a la tecnología y la defensa. A principios de este mes, Estados Unidos incluyó a empresas como Alibaba, Baidu y Bid en una lista de compañías con presuntos vínculos con el ejército chino, lo que les bloquea el acceso a contratos militares con Estados Unidos. Una enorme explosión seguida de un incendio ha causado la muerte de al menos 13 trabajadores y herido a otros 66 en la principal terminal de exportación de gas natural de Qatar, situada en Ras Laffan. Se produjo cuando los trabajadores reanudaban las operaciones en la instalación de suministro de gas de Barzan tras el bombardeo iraní. La explosión en la planta de Barzan de Qatar Energy, situada en la zona industrial de Ras Laffan, se sintió también aquí en la capital Doha. Residentes y ciudadanos informaron de que sintieron cómo temblaban sus edificios y vibraban sus ventanas. El ministro de Energía dijo que el país no prevé una escasez de gas ni un impacto en las exportaciones de gas natural licuado de Qatar. Contamos con amplias reservas de gas para compensar esa pérdida gracias a los proyectos y las capacidades que tenemos, por lo que no prevemos ninguna escasez. No afectará en absoluto a las exportaciones y tampoco afectará en nada a nuestras necesidades locales. Antes de la explosión y la suspensión de las operaciones a causa de la guerra, tenía una capacidad de producción anual de 77 millones de toneladas métricas de gas. La policía ha encontrado 2,7 toneladas de cocaína en una propiedad situada a las afueras de Sídney. Según las autoridades, es ya la mayor incautación de esta droga realizada hasta la fecha en Australia. La droga fue hallada el 19 de junio en recipientes de plástico enterrados en búnkeres subterráneos bajo 3 contenedores de transporte marítimo en una propiedad semirural en un suburbio de Sídney. Los contenedores tenían suelos falsos que permitían acceder a la cocaína, cuyo valor en el mercado ilegal la policía estima en 499 millones de euros. 2 residentes de Sídney de 21 y 25 años fueron detenidos en la propiedad, acusados de posesión de una cantidad comercial de droga ilícita. Ahora se enfrentan a posibles condenas de cadena perpetua. Los australianos pagan algunos de los precios más altos del mundo por la cocaína y otras drogas, lo que convierte al país en uno de los mercados más lucrativos para los narcotraficantes. Messi amplió el lunes su récord ganador en el Mundial tras marcar un doblete con la selección argentina contra Austria, en un partido que acabó con sus 2-0, en el que ha sido el segundo de la jornada del Grupo G. El gran jugador y actual estrella del Inter de Miami abrió el marcador para su equipo en el minuto 38, aproximadamente media hora después de fallar un penalti que habría dado la ventaja a los argentinos.
En la segunda parte, Austria estuvo a punto de empatar, pero una tenaz Argentina se mantuvo firme hasta que Messi logró marcar su segundo gol de la noche en los últimos compases del tiempo de descuento. Este ha sido hasta ahora el único goleador de Argentina en esta campaña del Mundial y ha ampliado su récord de goles en el torneo hasta los 18. Francia saltó al campo para enfrentarse a Irak, donde logró una cómoda victoria imponiéndose a sus rivales árabes por 3-0, a pesar de una suspensión del partido de 2 horas debido a las tormentas. La estrella del Madrid, Kylian Mbappé, abrió el marcador en el minuto 14 del partido desde fuera del área con un lanzamiento que se coló por la escuadra izquierda. Francia no supo aprovechar otras ocasiones tras la lluvia que comenzó a caer poco después, pero aún así mantuvo algunos momentos en los que se mostró peligrosa. Mbappé amplió la ventaja de su equipo 2-0 a los 9 minutos de la segunda parte, rematando tras un error dentro del área que aprovechó Ousmane Dembélé del PSG para servirle el balón. Dembélé no tardó en marcar su propio gol en el 66, lo que impulsó a Francia hacia una victoria de 3-0 y con ello asegurándose el pase a la final eliminatoria. Noruega fue el tercer equipo en saltar al campo. Su rival fue Senegal, a la que superó con dificultad para llevarse la victoria por 3-2. Marcus Persson abrió el marcador para los noruegos, aprovechando un error defensivo que le regaló el balón para rematar con el ángulo inferior derecho en el 43. El astro del Manchester City, Erling Haaland, que disputa su primer mundial y el primero de su país en 28 años, logró su segundo doblete en 2 partidos, elevando su cuenta goleadora a 4 tantos. Messi lidera actualmente la carrera por la Bota de Oro con 5 goles, mientras que las jóvenes superestrellas Mbappé y Haaland suman 4 cada uno. El Papa León XIV advirtió este lunes que en el mundo actual resulta más fácil alimentar los conflictos que a las personas durante una visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Roma. El sumo pontífice denunció que las complejas decisiones políticas y los enfoques ideológicos sesgados levantan barreras a la ayuda humanitaria mientras permiten la libre circulación de armamento. Con este espíritu hago un llamamiento a los gobiernos y a los pueblos del mundo para que renueven y refuercen su compromiso de aumentar los recursos destinados a combatir el hambre y sus causas fundamentales y a eliminar los obstáculos que impiden que la ayuda llegue a quienes la necesitan. León XIV advirtió además de que este desequilibrio refleja una profunda distorsión de las prioridades morales y alertó de que el hambre crónica erosiona la cohesión social y alimenta la migración forzada en todo el mundo. Prevost insistió en que el acceso a la alimentación, el agua y la atención sanitaria básica no puede quedar supeditado a los intereses del mercado ni a consideraciones geopolíticas. Tras elogiar la labor del PMA, el pontífice hizo un llamamiento a los líderes mundiales para que sitúen la dignidad humana por encima del beneficio económico como base de la estabilidad internacional. 10 años después del Brexit, los europeos vuelven a mirar a la UE con más optimismo. En 2016, el voto británico a favor de salir de la UE causó conmoción en todo el continente y los británicos no eran los únicos que pensaban en romper los lazos. Una década después, el panorama es diferente. Las encuestas del Pew Research Center muestran opiniones favorables hacia la UE en aumento desde el Brexit. En los 8 países analizados desde 2016, la mediana de la valoración positiva hacia la UE ha subido del 49 al 62% y en el Reino Unido la opinión favorable ha pasado del 45% cuando se votó el Brexit hasta el 67% actual. Las cifras sugieren que el apoyo al bloque se ha reforzado, pero con importantes diferencias generacionales y políticas. En Italia, por ejemplo, el 80% de los adultos menores de 35 años tienen una opinión favorable de la UE frente al 56% de los mayores de 50 años. La orientación política también influye. En Polonia, el 86% del electorado de izquierdas tiene un concepto positivo de la UE frente a solo el 42% de la derecha. El partido de ultraderecha alemán AfD aumentó su resultado en las elecciones federales del 12,6 al 20,8% en 2025. Una década después, con la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y la experiencia del Brexit, el apoyo a la UE parece mayor que cuando los británicos decidieron salirse de ella. Han
pasado 10 años desde el referéndum del Brexit y aunque el tiempo haya volado, algunas de las afirmaciones contradictorias sobre si el Brexit fue una ventaja o un desastre para el país siguen en el aire. Echemos un vistazo a dos de los puntos más candentes. Los partidarios de la permanencia argumentaban que salir de la Unión Europea perjudicaría a la economía del Reino Unido. El consenso abrumador de los investigadores y las instituciones gubernamentales consideran que así ha sido. La propia Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha afirmado que la productividad ha descendido un 4%. Las exportaciones e importaciones del Reino Unido con la Unión Europea son un 15% más bajas y los nuevos acuerdos comerciales con países no pertenecientes a la Unión Europea no han tenido un impacto significativo. El Brexit ha perjudicado sin duda a la economía británica y lo ha hecho de forma muy grave. Incluso muchos partidarios del Brexit lo reconocen, aunque digan que es el precio que hay que pagar. Las estimaciones oscilan que el Reino Unido es entre un 4 y un 8% más pobre de lo que sería de no ser por el Brexit. Una de las principales afirmaciones de la campaña a favor de la salida es que esta permitiría a Reino Unido controlar mejor sus fronteras y de este modo reducir la inmigración. Aquella procedente de la Unión Europea se redujo drásticamente cuando la libertad de circulación finalizó, pero las cifras procedentes de fuera del bloque aumentaron a niveles récord de inmigración en el año 2023. Eso no se debió únicamente al Brexit, ya que la mayoría de los demás países europeos también registraron un mayor flujo procedente de fuera de la Unión Europea tras la pandemia como consecuencia de la escasez de mano de obra. El aumento de la inmigración no comunitaria compensó la disminución de la inmigración de la Unión Europea. Las afirmaciones sobre la inmigración y la economía fueron algunos de los principales factores del voto de los partidarios del Brexit y aunque algunos puedan pensar que cualquier efecto negativo del Brexit mereció la pena, las encuestas muestran que la mayoría de los británicos creen que ha sido un error. Antes de dejarles con nuestro No Comment del día, les recordamos que pueden mantenerse informados a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Que tengan un feliz martes. Euronews, El Tiempo.
Bühne